Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Bienvenidos a una emisión más de Torre Médica, su programa de especialidad. Nos da mucho gusto que nos acompañe semana a semana en este espacio donde tocamos, donde abordamos temas que son de su total interés. El día de hoy, desgraciadamente, con una temática que ciertamente es un problema de salud público. Y para ello tendremos la presencia de especialistas que estoy seguro usted conoce. Estaremos hablando sobre la insuficiencia renal crónica. Lo invito para que se quede porque no se puede perder Mesa de Expertos, Torre Tips, Torre Urbana y desde luego toda la información que tenemos para usted. A ti, amigo que nos estás escuchando, eres médico, quieres participar en este espacio, en este momento está apareciendo el correo de contacto para que te pongas precisamente en contacto con nosotros y puedas estar presente en este espacio. Sin más preámbulos, lo invito a que se quede, no sin antes ver la siguiente información. Bienvenidos. Este día en Torre Médica contaremos con la presencia del Dr. Julio Ramos, hablando sobre las causas, índices y tratamiento de la insuficiencia renal crónica en nuestro país. También estará la licenciada Elizabeth Tavares platicando sobre la importancia de una buena alimentación con IRC. Además, no te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, Mesa de Expertos y Prevenir para Vivir. ¡Comenzamos! Nos da mucho gusto que esté con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades, en esta edición especial donde los papeles se cambian. Sí, efectivamente, porque ahora el doctor Riñón estará sentado justamente frente a un señor doctor. Julio Ramos, ¿cómo está? Bienvenido a esta temática, hoy hablando sobre insuficiencia renal crónica. Lalo, gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos, compartir un poquito de la experiencia clínica que a lo largo de estos ya casi 10 años de egresado de mi especialidad como nefrólogo, pues tengo la oportunidad de transmitir. Y la verdad que es una experiencia que quizás sentirme un poquito extraño al sentirme hoy entrevistado por alguien que de alguna manera hacemos equipo para informar, me da una experiencia distinta, ¿no? Doctor, literalmente este es su espacio y nos da mucho gusto que esté con nosotros ahora de este lado. Pero hablemos ya de cuestiones un poco más serias. Cuando se dice insuficiencia renal crónica estamos hablando de una etapa avanzada, ¿cierto? Es una etapa en la que el paciente ya es considerado para recibir un esquema o un tratamiento que puede representar ya sea un tratamiento en diálisis peritoneal o en hemodiálisis o en un momento dado como alternativa también una condición que lo pueda llevar a un trasplante. Eso es lo que se considera una insuficiencia renal. De repente el término que a mí no me gusta utilizarlo, pero existe y hasta en la misma literatura está descrita como insuficiencia renal terminal, que creo que ese término suena muy fatalista, pero te reitero, hasta en la literatura lo encontramos. Hablar de enfermedad renal habla de muchos contextos, ¿no? Podemos hablar de enfermedad renal cuando un paciente desarrolla piedras y es un factor que lo condiciona porque es una enfermedad. Pero hablando específicamente de algo que empieza a alterar la pérdida de la funcionalidad del riñón, debe de enmarcar varias causas. Hablando de las principales causas que son la diabetes, como uno de los puntos pivotes, la hipertensión, que es una de la segunda causa que condiciona o que lleva a la insuficiencia renal, y otras que de alguna manera se encuadran en aspectos de tipo inmunológicos, infecciosos, y algunas causas que a veces no están determinadas porque el paciente a veces llega a la consulta en una etapa en la que no podemos definir con seguridad qué lo llevó a esta condición. Entonces, es una enfermedad silente, Lalo. Eso hace que la gente no acuda a llevar una evaluación. No tenemos y no tomamos la responsabilidad, pero ha crecido tanto el número de enfermos renales en nuestro país y en el mundo, que obviamente nos obliga a tener más de este tipo de charlas y a crear espacios como estos para poderle informar a la gente que las medidas de prevención y las medidas de diagnóstico de la enfermedad, basta una muestra de sangre o de orina para poder encontrar una variable en el comportamiento de la funcionalidad renal. Si encontramos en un examen de orina la presencia de proteínas
o de sangre, eso es, es una indicación absoluta para seguir un escrutinio a fondo de qué lo está condicionando. Medir qué cantidad de proteínas se tiran, saber si esa sangre viene o del riñón o de alguna otra estructura anatómica dentro del aparato urinario y definir si el paciente tiene una condición previa, conocida o identificada como diabetes, hipertensión o algún otro padecimiento que no se ha identificado como una enfermedad inmunológica que esté activando o que encendió el radar de que algo no está bien. Cuando el diagnóstico se hace en tiempo y forma, ¿la sobrevida cambia? El pronóstico cambia definitivamente para la gente que nos está viendo en su casa y para la gente que tiene algún familiar con enfermedad renal o que lo ha experimentado. Todos aquellos que tengamos una condicionante asociada y que podemos diagnosticarla de manera oportuna, Eduardo, nos da la pauta para saber que si lo encontramos en un estadio primario donde no se ha perdido la funcionalidad, el pronóstico y el panorama cambia absolutamente, Lalo. Doctor, hemos tenido la posibilidad de ver, y usted lo ha vivido, que la enfermedad renal no respeta edades. Puede ser desde una niña de 4 o 5 años hasta una persona adulta, ¿es así? Definitivamente, esta enfermedad no distingue credo, raza, nacionalidad o clase social. Los grupos de edad pueden variar. Tenemos niños en etapas muy tempranas de su vida que empiezan a desarrollar condiciones como se conoce un síndrome nefrótico, pero eso tiene que tener un nombre y un apellido. Un síndrome nefrótico es una condición en la que el paciente tira proteínas en cantidades abundantes y los lleva a una condición de edema o hinchazón generalizada, pero ese padecimiento tiene que llevar un nombre y un apellido. Así como tú te llamas Eduardo Castillo, ese síndrome nefrótico tiene que estar asociado a una condición infecciosa, a una exposición a un agente tóxico o un fármaco que lo pudiera haber predispuesto, a una enfermedad de tipo autoinmunitaria no identificada o asociada a alguna otra causa. Enfermedades infecciosas lo pueden predisponer, pero es muy importante que no dejemos pasar por alto que alguien que tenga una condición o haya vivido una etapa en su infancia de pérdida de proteínas e ignorar esto después de que lo vivieron. Una vez que alguien experimenta alguna alteración en el funcionamiento renal y recupera su funcionalidad, no puede dejar apagado el radar de que eso se puede reactivar en cualquier momento. El riñón, yo digo que el riñón tiene una condición de memoria infinita. El formador de piedras tiene una condición y que en cualquier momento lo puede volver a hacer. Si hoy le hacemos un estudio de imagen que demuestra que hoy no hay piedras, pero en su momento tuvo una experiencia, ese paciente tiene que tener un foco encendido para estar monitoreándose de manera regular. El paciente hipertenso, el paciente diabético lo hace. En ese sentido, doctor, entonces, ¿cuáles serían o cuáles son las señales de alerta que cualquiera de nuestros amigos que nos está observando deben de tomar en cuenta a la mínima aparición, hablando de enfermedad renal? Todos debemos tener un foco encendido, todos. Eso es en general. El monitoreo lo hacemos de manera rutinaria el segundo jueves de marzo, año con año, por el Día Mundial del Riñón. Eso es solamente cumplir con alguna manera con el compromiso social de despertar y recordarles que hay que atendernos. Pero cualquier persona nos debemos de monitorear por lo menos una vez al año, aún en condiciones normales. Pero mayormente una persona que tenga algún padecimiento asociado de comorbilidad, hablando de las enfermedades como la hipertensión, la diabetes, o padecimientos conocidos asociados a algún problema de tipo inmunológico, o en el caso en el que la familia exista alguien más directo que tenga o haya tenido alguna condición de alteración en la funcionalidad. Nos hemos encontrado a través de estos años de experiencia que existen grupos y familias que por condiciones de tipo genéticas hay diversos miembros en la familia, entre primos, hermanos, que todos han tenido o tienen ya una condición de alteración. Tengo grupos de familias en donde están 2 o 3 hermanos y tienen 2 o 3 primos que ya han tenido una funcionalidad renal alterada y más de alguno ya ha sido trasplantado. Esos son focos encendidos sobre una familia que tiene un factor de riesgo. Existen zonas geográficas en nuestro estado donde ha proliferado el número de pacientes con enfermedad renal en etapas avanzadas, es decir, en insuficiencia renal. Obviamente ahí se contemplan otro tipo de factores, Lalo. Se han asociado a aguas contaminadas, factores externos, que son factores ambientales que obviamente
muchas veces no son controlados por los médicos ni por los pacientes. Por lo tanto, esas zonas que geográficamente están marcadas son zonas que muchas veces brincan a otras partes ya con un antecedente familiar y obviamente siguen apareciendo grupos con factores de riesgo asociados. Y volviendo a lo que me hiciste como pregunta, toda persona que tenga una condición de un funcionamiento anormal, que haya tenido una pérdida de proteínas en algún momento de su vida, que haya tenido la presencia de sangre en la orina y después, aparentemente, mágicamente, sin decirle cuál fue la causa, en estudios subsecuentes dice que ya no se encontraron, esa gente tiene que tomar la responsabilidad con conciencia, no de enfermedad, sino de salud. Crear conciencia de que la enfermedad no es lo que tenemos que atender la salud. Y hacer prevención renal quiere decir monitorearnos todos, en todas las edades. Existen en diversas partes del mundo, ¿sí? Pero algunas zonas geográficas en el mundo tienen establecido que los niños, desde el primer año de preescolar, les realizan estudios para medir la presencia de proteínas de manera temprana y es un requisito para poder ingresar a la escuela. ¿Qué han logrado ese tipo de países? Han logrado una prevención en la salud renal que ha modificado el pronóstico. Por eso su estadística de insuficiencia renal es muy baja, porque al paciente lo abordan de manera muy temprana y lo tratan de manera temprana para limitar el daño. No quiero decir con esto que la enfermedad renal siempre sea algo curable. Difícilmente es algo curable, pero si es tratado de manera temprana, el pronóstico cambia porque retardamos la llegada. El objetivo es hacer prevención. Evitar la diálisis debe ser el compromiso de todo nefrólogo frente a la sociedad, pero desafortunadamente el escaso número de especialistas en esta área nos obliga a que la gente llegue a nosotros hasta etapas muy avanzadas. Especialistas, doctor, y como más adelante lo estaremos viendo, equipos multidisciplinarios que apoyen precisamente la salud. Le quiero agradecer que esté con nosotros en este bloque y que nos acompañe en Mesa de Expertos. ¿Le late? Continuamos. Es ¿Sabías qué? Aquí, en Torre Médica, su programa de especialidades. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el segundo jueves de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Riñón? Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. Kingdom Producciones presenta Redimidos, Natán y Philip Rubinsky RBK, calle 2 en Guadalajara, Jalisco, México, sábado 23 de noviembre, 18 horas. Boletos en Ticketmaster, contáctanos al 33 31 41 66 33. Síguenos en Facebook e Instagram, estamos como Kingdom Producciones. Patrocinadores oficiales, Apostólica, Healthy Hair, Shane On. Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia, contáctanos al 33 35 07 61 y 38 56 29 27. Specchia.com.
Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. 7 consejos para prevenir enfermedad renal. La diabetes y presión arterial alta son la causa más común de la enfermedad renal en nuestro país. Por eso, hoy además de crear conciencia, deseamos ayudarte y hacer prevención. Si tú tienes diabetes o presión arterial alta, trabajar con tu médico para mantener tu azúcar y tu presión bajo control es la mejor manera de prevenir la enfermedad renal. Hoy te regalamos 7 consejos que pueden aminorar tu riesgo a desarrollar enfermedad renal y los problemas que son asociados a ella. Así es que toma nota. 1. Seguir una dieta baja en sodio, es decir, sal y grasa. 2. Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día de ser posible todos los días de la semana. 3. Hacerse exámenes de salud con tu doctor regularmente o mínimo una vez al año. 4. No fumar o usar tabaco. 5. Limitar el uso de alcohol. 6. No automedicarse. Y 7. Cuidar tu alimentación, es decir, buscar ayuda con un nutriólogo especializado. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Torre Médica, su programa de especialidades ahora, de este lado del estudio, y seguimos platicando sobre la insuficiencia renal crónica. En el bloque anterior estuvimos charlando con el doctor Julio Ramos respecto a las generalidades y cómo es que esta enfermedad llega a causar y llega a posicionarse desafortunadamente como una de las primeras causas de mortalidad, no solo en México, sino en nuestra entidad. Pero ¿qué papel juegan los hábitos? ¿Qué papel juega la alimentación en este sentido? Para ello tengo el gusto de saludar a una amiga de casa, Liz Tavares. Bienvenida. Muchas gracias, Lalo. Es un honor para mí estar aquí, como siempre, en familia. Efectivamente, Liz. Dinos, Liz, ¿qué papel juega precisamente el tener buenos hábitos, en este caso, alimenticios? Claro, mira, el doctor Julio lo dijo muy claramente. Los hábitos juegan un papel fundamental para prevenir la salud renal, ¿sí? Somos una sociedad que está impuesta a los alimentos chatarra, a los alimentos procesados, a todos los alimentos que tienen una cantidad de conservadores muy elevado, colorantes y ciertos sustratos que van a ir directamente a la parte de la funcionalidad renal y van a limpiarse en estos órganos que son vitales para nuestra vida. Cuando tenemos los factores de riesgo, como son los alimentos, el mal estilo de vida en cuestión del sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, tenemos esos factores sumados para que si la condición genética está presente, pueda desarrollarse una insuficiencia renal. Desafortunadamente decíamos, y esto también lo hablamos con el doctor, esto no respeta edades. Es increíble que de repente un niño de 7 u 8 años esté padeciendo esta situación cuando probablemente su alimentación no es mala, pero entonces ahí hablamos de otros factores externos. Sí, claro. Yo siempre he mencionado que la alimentación de los padres es el reflejo de la alimentación de los niños. Los niños, hasta los 8 años, 9 años aproximadamente, tienen los papás y las mamás esa cantidad de años para poder enseñar un hábito saludable a sus hijos. ¿Cómo vamos a pedir un niño saludable cuando un padre no tiene hábitos saludables? Es la responsabilidad de nosotros como adultos educar a nuestros niños en cuestión alimenticia, en cuestión de buenas decisiones en estilo de vida para prevenir a largo plazo cualquier tipo de enfermedad. En este caso estamos hablando de la enfermedad renal crónica. Desgraciadamente, como lo dices, es un padecimiento que no tiene especificación de edad ni de género. No es una enfermedad que se dé solamente en el género masculino o en el femenino. Entonces, todos los grupos de edad tienen riesgos. En cuestiones de los adultos, sabemos que las enfermedades metabólicas como es la hipertensión, la diabetes, la obesidad per se, es una enfermedad que solo teniéndola también puedes desarrollar la enfermedad renal porque está comprobado y está estudiado que tanto en niños como en adultos la obesidad tiene un factor inflamatorio en los riñones donde el factor de riesgo a la proteína en la orina y a una malformidad o una desintegración en la anatomía de esos glomérulos se da solo
por tener sobrepeso. Ahora, si nos vamos a unas estadísticas claras, tajantes, sabemos que México es el primer lugar en el mundo de sobrepeso y obesidad. Entonces, si habláramos en una estadística de estos 10 niños que tienen obesidad en la actualidad, aproximadamente se estima, Lalo, que 5 de estos niños van a tener enfermedades metabólicas, alguna de ellas llamada enfermedad renal crónica. Entonces el panorama es un panorama que nos compete a todos, es una responsabilidad social. Nosotros como profesionales de la salud, estando en espacios como estos que es Torre Médica, hablando acerca de cómo prevenir esta enfermedad, y si papá y mamá nos están escuchando, es la responsabilidad de cada uno de ustedes educar a esos niños para cambiar el panorama del sobrepeso y poder evitar una enfermedad renal. Muchas veces hemos dicho, Liz, y lo hemos hecho a través de este espacio, desde luego en radio, que la prevención comienza en casa. Ya hablamos en ese momento y nos has compartido, Liz, sobre las cuestiones que detonan la enfermedad. Y cuando hablamos ciertamente de enfermedad renal, ya hablamos de grados avanzados, lo decía el doctor Julio. Cuando ya se padece esta enfermedad, ¿qué sí comer y qué no comer? Claro, mira, hay reglas muy básicas cuando ya hay una enfermedad renal crónica. Primero que nada, el sodio. El sodio es un mineral que está muy presente en los alimentos que tienen conservadores, en los alimentos transgénicos o en los alimentos que no son naturales. La regla natural de esto es: comamos lo que nos da la naturaleza, no lo que nos dan los hombres o lo que nos dan las fábricas. Punto número 2, hay que beber el agua suficiente para tu cuerpo. Existen ya etapas más crónicas de la enfermedad donde ya tenemos que tener una disminución de estos líquidos, pero esto es totalmente individualizado. ¿Qué comer en la enfermedad renal? La base de tu alimentación deben de ser cereales y deben de ser frutas y verduras adecuadas dependiendo tu estadio. Y punto número 5, la suplementación en este tipo de padecimientos es esencial. Estamos hablando del papel de antioxidantes, de omega 3, de aceite de pescado, de probióticos. ¿Para qué razón? Porque la enfermedad renal es una enfermedad inflamatoria. Hay que ver la enfermedad renal de forma panorámica. Entonces hay que tratarla desde esta parte. El potasio, por ejemplo. El potasio, claro. Una de las principales funciones de los riñones es el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué significa esto? Los electrolitos llamados sodio, potasio, fósforo, magnesio y cloro son equilibrados en estos riñoncitos, y cuando ya tenemos una fase muy terminal son dietas bajas en potasio, bajas en fósforo y bajas en sodio, donde ahí es donde hacemos una selección correcta de alimentos en cuestión de vegetales. Hablamos específicamente como jitomate, plátano, brócoli, espinacas, pero quiero recordarle a tu público que esto es individualizado. Exacto. Hay una parte de la nutrición clínica, yo como especialista, que me encanta. ¿Por qué? Porque la nutrición clínica en la enfermedad renal es de las pocas enfermedades donde puedes ver de forma tangible el cambio en la calidad de vida y en el tratamiento y la evolución de la enfermedad. La nefrología y la nutrición renal van de la mano, como lo mencionábamos. Trabajamos de forma multidisciplinaria para poder desarrollar tratamientos panorámicos y sobre todo educativos para que el resultado sea calidad de vida de nuestros pacientes. Y hablamos obviamente que esto se va a traducir en bienestar, en felicidad, pero viene otra pregunta interesante. ¿Por qué a la gente, por qué nos cuesta trabajo acudir con los médicos, en este caso con el nutriólogo, cuando pensamos que buscando en internet ya lo vamos a encontrar todo? Ah, tengo esto, bueno, internet dice que debo hacer esto. Tú como profesional en ese sentido, ¿qué opinas? Claro, mira, estamos en una etapa de vanguardia, de globalización, donde toda la información la tenemos en el botón de un clic. Podemos encontrar cualquier información acerca de salud. Tenemos que tener mucho cuidado acerca de las fuentes donde las buscamos. ¿Por qué? Porque en internet puede existir información valiosa, pero puede existir mucho contenido que te lo cuenta con la persona como le fue, ¿sí? Hay personas que pueden subir su historia, ¿sí? Y donde la cuestión alimenticia o las recomendaciones nutricionales no son generales. Son recomendaciones específicas, individualizadas, como lo decimos en casa, Centro del Riñón, hacemos trajes a la medida. Somos confeccionistas dietéticos acerca de cómo realizarte un plan a ti, Lalo, o un plan a cualquiera de los que estamos aquí en el foro, porque es totalmente individual.
¿Por qué la cultura mexicana no acude al médico? Porque no hace prevención. Exacto. Los mexicanos pensamos que acudir al médico o algún profesional de la salud es para tratar una enfermedad. Pero quiero decirle a tu público que todos los profesionales de la salud estamos capacitados para educarte a prevenir una enfermedad, para prevenir y poder detener un progreso de un padecimiento. Hablábamos acerca de la diálisis, o lo hablaban anteriormente, sobre que todos los que nos dedicamos a la nutrición renal, a la nefrología, tenemos la responsabilidad de evitar una diálisis. ¿Y cómo lo podemos evitar? Con educación, con buenos hábitos dietéticos y con una comunicación efectiva entre tu nefrólogo, tu nutriólogo, tu psicólogo y tus familiares. Y obviamente es muy importante tomar en cuenta, lo platicábamos al respecto, que al ser una enfermedad silente, difícilmente va a tener síntomas que agraven como tal o que se traduzcan en dolor, y que es cuando entonces sí ya acudimos con los especialistas. Pero es gracias a espacios como este, en el caso de televisión, espacios como el de radio, a las pláticas, a los talleres, Liz, que ustedes han dado en cuestión de diabetes, en cuestión de nutrición renal, que valdría la pena a nuestros amigos del auditorio que tomen en cuenta eso, ¿no? Nuestro cuerpo es el único que vamos a tener por toda la eternidad, es como un templo, se dice en algunos casos, Así y vale es. la pena cuidarlo, ¿no es así, Liz? Así es, sí, yo siempre menciono que somos cuerpo, mente y espíritu, y nuestra responsabilidad es cuidar y nutrir estas tres partes. Todas las decisiones que tomemos día a día acerca de tus alimentos, acerca de tus hábitos, acerca de todo lo que vas a ir formando, va a ser la representación de tu futuro. Entonces, pongámonos a trabajar en el presente. Te invito a ti que nos escuchas y que nos ves desde la comodidad de tu casa, que te acerques a poder conocer el panorama completo de lo que se llama prevenir un padecimiento. Si tú que nos escuchas tienes familiares con diabetes, con hipertensión, con obesidad o con algún antecedente renal, acude con un profesional, realízate un general de orina, que es algo sumamente económico. Indoloro. Indoloro, exactamente, y acércate a profesionales de nutrición si tienes la conciencia de que tu alimentación es incorrecta, porque como bien lo decía Hipócrates, los alimentos pueden ser tu mejor medicina. Liz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No te vayas porque tenemos mesa de expertos. ¿Te quedas? Claro que sí. Muy bien. Vamos a prevenir para vivir. Ve usted Torre Médica, su programa de especialidades. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. FIR Seguros presenta Prevenir para Vivir. Seguimos de este lado del estudio en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta sección donde, como ya es una sana costumbre, estamos interesados en cuidar su patrimonio. Es Prevenir para Vivir y me da mucho gusto recibir a nuestros invitados. Toño, ¿cómo estás? Bien, gracias, Lalo, muy amable. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy bien, muy agradecido. Gracias por la invitación. Qué bueno, nos da mucho gusto que estén platicando con nosotros. Ahora, para charlar sobre otra temática en la que desgraciadamente, para no variar, para no perder la costumbre, más de alguna persona, tal vez cercana a usted que nos ve, se ha visto involucrada. La inundación de un auto. Y no nada más hablo de Jalisco, hablo a nivel nacional. Desgraciadamente, las cuestiones del clima han últimamente azotado a diversas zonas de la ciudad, pero ¿qué hacer cuando esto sucede? ¿Podemos recuperar ese bien, en este caso el auto? Alex. Sí, definitivamente el vehículo puede ser recuperado o evitado, salvado de la pérdida total en muchas de las ocasiones, siempre y cuando tenga un buen cuidado, un buen manejo de la circunstancia después de la inundación. O sea, a ir en el sentido contrario de la ampliación del daño nos ayuda a que el auto se recupere y se pueda pagar como una pérdida parcial y no como una pérdida total, siempre y cuando básicamente no le entre agua al motor, es lo que dicen los expertos. Toño, justamente a eso iba. Por ejemplo, yo tengo el típico seguro que la Secretaría de Vialidad y Transporte en el estado de Jalisco nos pide, que es, puede ser cobertura limitada o amplia. ¿Ya con ese solo hecho ya también está cubierta la inundación? Bueno, Lalo, en general, si tienes una cobertura amplia y limitada, deberíamos de cubrir la parte de inundación. Hay que tener cuidado, si es una póliza muy restringida, que sea de pura responsabilidad civil, no está cubierto ese siniestro. Ese siniestro. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir una vez que desgraciadamente pasamos por una situación de esta? Bueno, primero que nada, igual hay que poner a salvo nuestra vida, es lo más importante. Hay personas que han fallecido lamentablemente en la intención, específicamente los vehículos, por estar tratando de salvar su vehículo, traían los vidrios todavía abajo y se inundaron y ya después no pudieron salir, o bien tenían los vidrios arriba y la presión del agua hacia el interior no les permitió abrir las puertas y lamentablemente fallecieron. Entonces, lo primero es poner a salvo nuestra vida a toda costa. Si ya estuviéramos en una situación en la cual pudimos salvar nuestra vida, el vehículo, pues si se lo lleva a la corriente, pues ahora sí que se lo lleve. Y eso pasa prácticamente. En otra situación podría ser que nosotros salvemos al vehículo al irnos a una parte más alta. Por ejemplo, si encontramos una rampa cerca de nosotros, subir a la rampa cuando ya ven tiendas de conveniencia o locales comerciales cerca de nosotros, pues subimos por la rampa y pues bajarse por las ventanas y ponernos a salvo nosotros. Ya si de ahí de todas maneras se lleva la corriente el agua, pues ni modo. La otra es respecto del vehículo, no volverle a dar marcha, ¿verdad? Una vez que está dentro del agua. ¿Por qué? Bueno, al final nos dicen los expertos que cuando ocurre eso, si le das marcha, en automático pues dañas las partes internas del automóvil y eso, pues de una otra manera para nosotros sería, en palabras de nosotros, agravar el riesgo, es decir, pues poner en dificultad la parte de la cobertura de nuestro contrato, ¿no? Es mantener la calma, apagar el auto, quedarte tranquilo, tienes un seguro que te protege en el caso de esta inundación. En ese tipo de casos es necesario, como en otras situaciones lo hemos platicado, de repente el tomar video, o basta con que la aseguradora al cabo de unos días, de una semana, vaya y encuentre el carro como tal. Sí, no es indispensable que tomemos video, en este caso no es tan necesario y si hay ajustadores itinerantes, entonces pero bueno, si se tomara un video no estaría de más. ¿Qué entendemos por un ajustador itinerante para la gente que nos está viendo? Son los ajustadores que van por la ciudad y que los vemos en los vehículos que les llamamos patrullas. O en motos. O en motos, o en vehículos, y hay vehículos que son de la misma aseguradora o son genéricos y que son outsourcing, pero finalmente son esos que andan por la ciudad y que llegan en una hora relativamente, ¿no? Aproximadamente. Entonces, nosotros, dada esta circunstancia, puede pasar que inclusive los ajustadores también se agoten los servicios de los ajustadores y nos atiendan por cita, como suele pasar en el seguro de casa. Pero aquí, como queda la evidencia y además hubo el reporte ante las autoridades, ¿cómo te diré? Fue un caso público, entonces hay evidencias de lo que sucedió, los vehículos quedan a veces apilados después de que baja el nivel del agua, entonces las evidencias son demasiado grandes para
para necesitar tan imperiosamente de un video. Entonces es suficiente con ponernos a salvo y no darle marcha o no buscar nosotros, no irnos por un lugar donde ya se ve la inundación. Hay que salvaguardar, porque un vehículo que va hacia una inundación se está precipitando hacia la pérdida total, y la verdad una pérdida total sabemos que puede afectar nuestro patrimonio, porque de todas maneras participamos de la pérdida, ¿no? ¿Prácticamente cualquier vehículo es susceptible de contar con este seguro sin importar el modelo, o hay restricciones en esa parte? Bueno, sí puede haber restricciones por las edades de las unidades, sí cuenta mucho la parte del modelo. Cada compañía tiene sus políticas y bueno, dependiendo la política de cada compañía y la edad de la unidad es como puede estar en cobertura amplia o limitada. Pero eso siempre es importante platicarlo con el asesor. Con el asesor, por eso recomendamos siempre tener un asesor, un agente de seguros, una persona, y si es un agente de la MASFAC, de la Asociación de Agentes, todavía mejor, porque es una persona que está a la vanguardia y está capacitándose constantemente. Comparado con nosotros, digo, finalmente todo se capacita, pero eso denota más capacitación. Alex, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes, Lalo. Toño, muchas gracias. Esta es tu casa. Gracias, Lalo. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con más en Torre Médica, programa de especialidades. Vamos a ¿Sabías qué? Y recordemos que siempre será importante prevenir para vivir. ¿Sabías qué? 850 millones de personas en todo el mundo padecen enfermedades renales por diversas causas y actualmente es la sexta causa de muerte a nivel mundial. Referencia: Día Mundial del Riñón. Política pública para la prevención y atención de las enfermedades renales crónicas. Registro de enfermedad renal crónica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Lo dijimos al principio del mismo, sería, como ya es una costumbre, un programa especial. En esta sección, doctor Julio, Torre Urbana, donde la gente nos regala su sentir respecto a temáticas tan sensibles como la del día de hoy. La verdad, Lalo, esta experiencia, y más en el ámbito en el que de alguna manera yo me tengo que desenvolver tratando este tipo de padecimientos, es sorprendente lo que la sociedad todavía desconocemos. Creo que este espacio
trata de generar información que sea para ustedes de interés con un lenguaje claro y sencillo, ¿no, Lalo? Pero es importante, tú que te das a la tarea de salir al asfalto tapatío y escuchar la opinión de la gente y obviamente saber qué es lo que la gente necesita saber sobre el tema y cuánto saben de lo que nosotros buscamos transmitirle a ellos, ¿no? De repente se muestran un poco nerviosos, un poco reacios a opinar porque dicen, es que no soy experto. Justamente, como usted bien lo comenta, nos interesa el saber qué conocimiento tiene al respecto para que ustedes, los expertos, tengan a bien traducirlo al español. Vamos a ver qué dice la gente, ¿qué te parece? Adelante. Continuamos, Torre Médica. Amigo, cuéntame, ¿sabes qué es la insuficiencia renal crónica? No, realmente no, pero creo que tiene que ver con los riñones y aquel padecimiento que tienen las personas para procesar los líquidos. Para que trabajen bien. Amiga, cuéntame, ¿sabes qué es la insuficiencia renal crónica? He escuchado, pero la verdad no sé de qué se trata. ¿A qué te suena? No sé, como de los riñones. Bien. Amigo, cuéntame, ¿qué ha oído hablar sobre la insuficiencia renal crónica? Pues he oído mucho, incluso tengo una hija que tiene ese problema. ¿Y cómo lo ha trabajado? ¿Cómo se ha medicado? Bueno, ella se dializa 4 veces, cada 4 horas. Ella tiene un problema de que sus riñones no se le desarrollaron, quedaron infantiles. Ya tiene 4 años dializándose. Mi estimado, cuéntame, ¿qué has oído hablar sobre la insuficiencia renal crónica? Bueno, sé que es una enfermedad, que afecta directamente a los riñones, ya sea generada principalmente por la falta de agua o alguna falla en el sistema. Así es. ¿Tienes idea de cómo se pudiera prevenir la IRC? Supongo que con una buena alimentación, hidratándote bien y no sé, evitando consumir refrescos o cosas dañinas. ¿Sabes o tienes idea de cómo pudiera prevenirse? La verdad no sé. ¿Y qué le han dicho los doctores respecto a la prevención? ¿Cómo poder prevenir esto? No, yo no he platicado con los doctores, mi señora es la que platica con ellos, pero pues es una cosa muy fea. ¿Sabes o tienes idea de cómo pudiera prevenirse? Pues bueno, tengo entendido que es estarse hidratando constantemente, pero pues también en algún momento el tomar exceso de agua sé que también afecta y puede también causar la insuficiencia renal. Entonces sería como estar siempre hidratado y pues no está de más el estarse checando con el médico. Torre Urbana. Mira, Lalo, que de verdad ese tipo de comentarios me sensibilizan. Darte cuenta que la gente tiene el conocimiento es importante, pero que la gente tenga una noción de cómo se manifiesta esto, cómo lo diagnosticas, cómo lo tratas, pero muy valioso es realmente darnos cuenta que existe gente que está viviendo esta experiencia y que obviamente se logra quebrar por una entrevista de esta naturaleza y que esto nos compromete más a nosotros, los del área de la salud, a los profesionales y a la gente que nos dedicamos a orientar a través de este tipo de programas, a que la gente tenga un conocimiento de cómo prevenir, porque la detección de la enfermedad renal en etapas tempranas tiene un pronóstico totalmente diferente. Hablar de insuficiencia renal crónica es hablar de la etapa más avanzada de la enfermedad, pero si la gente se diagnostica de manera temprana, su condición y su probabilidad para tener una mejor calidad de vida cambia de manera significativa. De ahí la importancia que se quede en espacios como este, como usted bien lo comenta, en televisión y también en Torre Radio. Recordarle martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Doctor, ¿le parece si vamos a las conclusiones de este espacio? Claro, y importante, transmitirles a ustedes más información. Continuamos, Torre Médica. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Qué bueno que sigue con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades. En verdad, gracias por acompañarnos semana a semana. Hoy con una temática igual de interesante como ya es una costumbre, como lo manejamos semanalmente, hablando sobre la insuficiencia renal crónica. Si nos acaba de sintonizar, en el bloque anterior platicábamos con Liz Tavares, licenciada en nutrición, respecto a lo importante que es cuidar lo que estamos comiendo y el ejemplo que le damos a nuestra familia. Pero en el primer bloque, el doctor Julio Ramos estaba platicando, doctor, sobre los factores que pueden predisponer a esta situación. Pues Lalo, es algo importante que tenemos que considerar. El factor de riesgo número 1 obviamente está ligado a enfermedades asociadas y hablaba en la entrevista Liz sobre la importancia que tiene el cuidar
todos los detalles en los pacientes que tienen un factor predisponente. La sana alimentación de una persona con un factor de riesgo o que ya tiene identificada un mal funcionamiento o una función alterada es algo que es el punto pivote. El seguimiento que un paciente le da cuando conoce que tiene una enfermedad como hipertensión, diabetes o alguna condición ya diagnosticada, si el paciente no cumple con estos requisitos de control nutricional, farmacológico y obviamente de monitoreo por parte de su especialista y el equipo de profesionales que tiene que atenderlo, el factor psicológico y el entorno familiar, el paciente no logrará darle un seguimiento, porque la parte de esto es que el paciente acepte y entienda que ya existe algo que lo está llevando a una condición que es de la que de alguna manera nosotros buscamos a través de esto que el paciente no llegue a una insuficiencia renal, ¿cierto, Liz? Así es, sí, totalmente. El entendimiento, la comprensión y la información es el poder de los pacientes. Cuando un paciente tiene la totalidad de conocimiento de su enfermedad, sabe cómo tratarla, sabe cómo manejarla, pero sobre todo, como lo dice Julio, comprende el panorama completo y tiene una mejor actitud hacia esto. La parte emocional juega un papel indispensable. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un equilibrio en la cuestión emocional, podrá afrontar un reto como es la enfermedad renal. Y en este caso la familia juega un papel importante. Doctor, usted ve seguramente diario casos en donde, y lo decía en algún otro programa, tal vez el paciente por su propia voluntad no va, lo llevan, pero al final de cuentas se nota el back, ¿no? Si uno no logra identificar cómo es el rechazo por parte del paciente, y lo digo, la consulta hoy lo digo al aire con nuestros teleauditorio, aquel paciente más difícil es el paciente joven. Y por ahí me enseñó algo uno de mis socios y colegas, que es algo que él les repite a menudo en su consulta diaria. El hecho de que tú no le hagas caso a la enfermedad no quiere decir que la enfermedad no te deje de estar haciendo un daño. Por eso el que tú tomes con responsabilidad tu padecimiento va a cambiar el pronóstico de las cosas. ¿Por qué? Porque si sé que yo estoy comiendo o estoy tomando una bebida o una sustancia o exponiéndome a una condición de riesgo, lo único que estoy haciendo es acelerar la progresión del daño. Y esto, a veces la gente dice, es que de algo me voy a morir. Todos nos vamos a morir, ese capricho nos lo van a cumplir Dios y la vida en su momento. Tarde o temprano. Pero el hecho de recordar que voy a llevarme entre las patas, como se dice, a alguien más en mi vida, va a afectar la dinámica familiar. Porque un enfermo en la familia cambia la dinámica de todos y eso es innegable. Si nosotros convencemos al paciente de que acepte y entienda que su buen comportamiento facilita las cosas, la perspectiva de tratamiento cambia por completo. Liz, ¿qué le hace falta a México para afrontar ese tipo de situaciones de mucho mejor manera, a diferencia de otras potencias mundialmente hablando? Mira, creo que nos falta mucha cultura de prevención, nos falta mucha cultura de autocuidado, ¿sí? Yo siempre lo comento en consulta con los pacientes y en el hospital, que las enfermedades renales, las enfermedades como la diabetes o la hipertensión, son como el mar. No hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle mucho respeto. Sí. Como lo dice Julio, el que no haya un síntoma o el que no voltees a ver al padecimiento no significa que no esté sucediendo algo en tu cuerpo. Entonces, el mexicano tiene una confianza mayor. Creo que somos una cultura donde pensamos que no nos va a pasar nada, que nuestro cuerpo es invencible. Pero recuerden que por ser seres humanos somos vulnerables y al ser vulnerables necesitamos tener una conciencia mayor de cómo cuidar nuestro cuerpo, qué decidir por él y para poder tener una salud correcta y como bien lo decimos, el impacto que tú tengas va a ser un impacto en tu entorno. Entonces, cada decisión que tomamos acerca de nuestros hábitos dietéticos, de salud, de higiene, de autocuidado, es cuando tú, por ejemplo, arrojas una piedra a un lago. Se hace un efecto de onda y se replica,
¿sí? Cada decisión que tomes tú va a implicar, Lalo, en tus hijos. Cada decisión que tome Julio lo va a implicar en la salud hasta de sus pacientes. ¿Por qué? Porque como profesionales de la salud también tenemos que ser congruentes con lo que pedimos. Muy simple y para que la gente de alguna manera entienda por qué el compromiso. Hoy que nos toca estar de este lado, somos un grupo de profesionales de la casa, de este programa de Torre Médica, pero yo creo que es mayor aún la responsabilidad que tenemos de utilizar estos medios para poder convencer a la sociedad de que esta terrible epidemia que está afectando a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, es una enfermedad con un impacto en costo altísimo, Lalo, altísimo, y que obviamente el sistema de salud nacional tiene un riesgo muy alto en este tipo de padecimientos de generar un colapso en este tipo de enfermedades, ya que se consideran enfermedades catastróficas, en el cual el presupuesto nacional de salud se lleva más de un 30% de este presupuesto total en enfermedades como esta. Y no se logra frenar este tipo de padecimientos, el riesgo que se tiene es de que nuestra población de jóvenes y adultos siga en incremento, porque este padecimiento se va sumando año con año el número de pacientes, y el que no se trasplanta y se dializa se va acumulando hasta una condición, una de dos: o cambia su forma de vida mediante el trasplante, o sigue en una condición, en una calidad de vida que no es óptima. Doctor, una vez que a una persona, y esto es algo que no abordamos en el primer bloque, una vez que a una persona se le detectan problemas renales, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuántos años, meses o días para que ya hablemos de una enfermedad renal crónica irreversible? Es que no dicta el tiempo, dicta el nivel de daño que el paciente tiene y las complicaciones que se van dando. Tienes indicaciones muy específicas para integrar a un paciente a una terapia de sustitución renal. Existen marcadores específicos, pero el marcador más importante es la condición clínica del paciente. Hay una correlación entre los valores numéricos que reportan sus estudios de laboratorio, entre el comportamiento clínico del paciente, el aspecto físico y los factores asociados, y obviamente lo que más encontramos es que la falta de apego por parte del paciente, que tiene a veces una condición de mejoría por factores asociados. Te puedo hablar de infecciones, exposiciones a medicamentos, y que el paciente logra recuperar un poco de esa funcionalidad mediante algunos métodos de prevención que hemos empleado a través de un manejo integral que hemos hecho, gracias a Dios, Elizabeth y un servidor y el equipo de profesionales del Centro del Riñón. Pero muchas veces estos pacientes, al ver que tienen una condición de mejoría, creen que el riñón se recuperó por completo. El riñón les dio una oportunidad a veces porque recupera funcionalidad, pero el paciente deja de voltear a ver que esto fue una recuperación porque se frenaron algunas condiciones, pero el paciente lo toma a la ligera y regresa a sus malos hábitos, y obviamente lo que hace es se avienta al precipicio de la falla renal a la insuficiencia renal, que es lo que de alguna manera marca la diferencia. El paciente que no tiene una insuficiencia renal es aquel que no requiere un tratamiento dialítico, pero que puede estar en etapas avanzadas y que está a punto de llegar a ella, siempre y cuando lo que hagamos nosotros es contener el daño. Esta pregunta la dejo al aire y cualquiera de los dos que guste responder. ¿Qué opinión le merecen los tratamientos alternativos que muchas veces la gente toma porque el vecino le dijo, porque el tío le dijo, porque a ellos les resultó? Claro. Bueno, creo que esta parte es fundamental. Por lo mismo que decíamos de la cultura. Muchas veces el vecino, el amigo, llega a tener más, podríamos decirlo, más confidencialidad que el propio médico. Más credibilidad. O más credibilidad, exacto. ¿Por qué? Porque pensamos que con estos remedios caseros, estos tés, estos remedios naturistas, van a generar un beneficio. Y realmente estamos en la total, es un mito, esto es completamente falso. Muchas de estas veces estos remedios van a generar que la producción de orina en ese momento sea mayor. Entonces el paciente comienza a orinar y él piensa que todo está funcionando correctamente. Algo que me gustaría agregarlo es que viéramos este cambio de hábitos, este cambio dietético, este cambio de estilo, que no es algo atemporal, ¿sí? Que quede muy claro en los pacientes y en las personas que nos escuchan que es
es algo que es un estilo de vida. Son cambios específicos que tienen que ser desde el día 0 que te diagnosticaron un padecimiento renal hasta que ya llegues a una terapia de trasplante. Y el que te trasplanten no significa que vuelvas a tener hábitos incorrectos, porque realmente es un estilo de vida lo que queremos comunicar como equipo, que tenemos que llevar al paciente y a su familia a conocer, a llevar y a trabajar en equipo. Liz, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Y que hayas compartido esto, doctor. Julio, evitar la diálisis a como dé lugar, la prevención. Esa es nuestra misión. La gente tiene que entender que el objetivo de un nefrólogo no está en dializar o en trasplantar. El objetivo principal es evitar que la gente caiga en una condición en la que dependa de una máquina o de una bolsa de diálisis para cambiar su vida. Eso no es cambio, eso no es estilo de vida. Tenemos que ser muy claros y muy conscientes y despertar conciencia. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos. Muchísimas gracias. Los invitamos para que la siguiente semana, misma hora, mismo canal, nos acompañe en este espacio lleno de prevención. Torre Médica, su programa de especialidades. Que tenga excelente día. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron